El 23 de abril de este año, a las 12:49 de la tarde hora local, Estambul se estremeció. Un terremoto de magnitud 6.2 con su epicentro en el mar de Mármara frente a la costa de la ciudad obligó a millones de personas a entrar en pánico y huir de los edificios. Los temblores se sintieron no solo en diferentes distritos de la metrópolis gigante, sino también en Ankara, que está a 300 kilómetros del epicentro. Los choques subterráneos llegaron incluso a Bulgaria, Grecia y Rumania. En las primeras 24 horas después del choque principal, los sismólogos registraron más de 250 réplicas de varias intensidades. La más fuerte de ellas alcanzó magnitud 5. Tratando de escapar en los primeros minutos, la gente incluso saltó desde ventanas. Como resultado, 236 personas resultaron heridas, principalmente debido al pánico durante la evacuación. Muchos preguntaron por qué Estambul se encontró en tal situación. ¿Qué cambios están ocurriendo en Turquía y Europa después del terrible terremoto de 2023? ¿Por qué aparecieron terremotos repetidos cuando no se esperaban? Esta ciudad está ubicada en la unión de dos placas tectónicas enormes, la Anatolia y la Euroasiática. La falla Anatolia del norte sirve como límite entre ellas, corriendo a través de todo el norte de Turquía, desde el mar de Mármara a lo largo de la costa del Mar Negro hasta la vecindad del lago Van en el este del país. Estambul está ubicado solo a 15 o 20 kilómetros de esta línea de falla. En realidad, la región del mar de Mármara siempre ha estado sujeta a terremotos. Hay archivos que datan de tiempos bizantinos. Los sismólogos asumen que la falla Anatolia del norte en el mar de Mármara provoca terremotos a gran escala una vez cada 250 años. Y si la aritmética simple es correcta, nos estamos acercando a un nuevo ciclo. Esta vez, el terremoto, según los expertos, podría haber sido una advertencia sobre una catástrofe que se acerca. Para entender la escala de la posible amenaza, es suficiente mirar las consecuencias del terremoto turco en Izmit en 1999. Los temblores duraron menos de un minuto, pero la destrucción fue colosal. Muchas personas murieron en su sueño, nunca logrando despertar mientras sus casas colapsaron directamente sobre ellas. La magnitud de ese terremoto fue 7, literalmente borró vecindarios enteros de la faz de la Tierra. Como resultado del último terremoto de abril, los científicos registraron desplazamiento de la corteza terrestre en el área del mar de Mármara. Una sección de falla de aproximadamente 35 kilómetros de largo y casi 10 kilómetros de ancho se desplazó aproximadamente 30 centímetros. Esto significa que están ocurriendo cambios poderosos bajo tierra. El sismólogo Ahmet Erkan cree que este terremoto es meramente una advertencia sobre un terremoto esperado de magnitud 7 o una especie de ensayo antes de él. El foco del nuevo terremoto estará ubicado en el mismo lugar, a una profundidad de 7 a 13 kilómetros, pero los temblores serán 22 veces más poderosos. Mientras los científicos debaten el momento y la escala de una posible catástrofe, los residentes de Estambul viven en expectativa ansiosa y los turistas se preguntan si deberían siquiera planear un viaje a esta ciudad histórica. Para muchos, la respuesta es obvia. La región de Anatolia Central está ubicada en el centro mismo de la línea de falla. Se desplaza hacia el oeste anualmente, y en el momento cuando el estrés se acumula al máximo, esto se manifiesta como temblores subterráneos repentinos. Los científicos han establecido que los terremotos importantes ocurren en el área de Estambul aproximadamente cada 30 años, especialmente en la parte central de la ciudad. Después del terremoto de abril de 2025, las autoridades turcas comenzaron inspecciones de edificios a gran escala. Según los cálculos de la municipalidad de Estambul, en caso de un terremoto de magnitud 7.5, al menos 90.000 edificios colapsarán en la ciudad. Aproximadamente 4,5 millones de personas pueden necesitar vivienda temporal. Andrei Nikonov, investigador principal del Instituto de Física de la Tierra, después de estudiar terremotos en Estambul, llegó a una conclusión alarmante. El nuevo terremoto de Estambul será más fuerte que en 1999 y su epicentro será la ciudad misma. En su opinión, la catástrofe se está gestando bajo la parte central de la ciudad adyacente al Bósforo.
Hay otra amenaza de la que no se ha hablado durante mucho tiempo, la posibilidad de tsunami en Turquía. La evidencia arqueológica e histórica indica que los tsunamis en el mar de Mármara han ocurrido antes. Durante la construcción de la línea de metro en Estambul, los arqueólogos descubrieron más de 30 barcos hundidos y capas de roca sedimentaria, indicando múltiples eventos de tsunami en el pasado. En un estudio encargado por la Municipalidad de Estambul, una compañía japonesa modeló 49 escenarios de tsunami en el mar de Mármara. Los resultados son horrorosos. Según los cálculos de los especialistas japoneses, en caso de un terremoto submarino por encima de magnitud 7 en el mar de Mármara, una ola de hasta 5.5 metros de alto alcanzará la costa de Estambul solo 8 minutos después del choque. Para comparación, esta es la altura de una casa de 2 pisos que se estrellará contra las áreas costeras a 60 km por hora. Al mismo tiempo, los sistemas de advertencia solo podrán alertar a los residentes 7 a 10 minutos antes de que llegue la ola, dejando tiempo mínimo para evacuación. El Estambul moderno es mucho más vulnerable a tsunamis que, por ejemplo, la antigua Constantinopla. La densidad de población en áreas costeras ha aumentado 15 a 20 veces y la construcción de gran altura crea un efecto de guía de ondas que amplifica la fuerza destructiva de la ola por 1,5 a 2 veces. Las autoridades turcas están desarrollando apresuradamente un programa ambicioso. Durante 5 años planean reubicar a los residentes de 1,5 millones de hogares de Estambul como parte de un programa de renovación. Al mismo tiempo, 600.000 casas resistentes a terremotos deberían construirse como prioridad. Para entender la escala, Estambul tiene alrededor de 7,5 millones de hogares en total, incluyendo 6 millones residenciales. Esencialmente necesitan reconstruir casi un cuarto de todo el inventario de vivienda de la metrópolis gigante en el menor tiempo posible. Pero ¿logrará Turquía a tiempo? Estamos hablando de volúmenes de construcción colosales y costos enormes, mientras el tiempo trabaja en su contra. El sismólogo turco Ahmet Erkan nota: aquellos que viven en casas construidas después de 1999 deberían preocuparse menos, ya que ese año se adoptaron regulaciones de construcción más estrictas. Sin embargo, estas reglas a menudo fueron violadas y muchos edificios erigidos antes de entonces no cumplen con los requisitos modernos de resistencia a terremotos. Durante el terremoto de Izmit se descubrió que en el 90% de los casos se usó concreto de baja calidad en la construcción de edificios destruidos. En el 62% de los casos se usó arena desalinizada con agua de mar y en el 65% de los edificios se registró corrosión metálica. Interesantemente, en el trasfondo de todos estos eventos alarmantes, Europa está experimentando su propia actividad sísmica creciente. La situación en Grecia, en la isla de Santorini, causa preocupación particular, donde alrededor de 2.000 temblores subterráneos fueron registrados durante 2 semanas, 5 de los cuales fueron más fuertes que magnitud 5. Santorini no es solo un centro turístico popular, con casas blancas como la nieve y atardeceres impresionantes, sino también un volcán activo que erupcionó por última vez en 1950. Los datos hablan por sí mismos. Después del terremoto de Estambul, la frecuencia de temblores subterráneos alrededor de Santorini aumentó en 78% en 48 horas. Y 5 días después, el 28 de abril, un terremoto de magnitud 4.9 ocurrió en la provincia de Elazig, en el este de Turquía. Estos eventos forman una secuencia cronológica clara, indicando la propagación de una onda tectónica de oeste a este a lo largo del sistema de fallas. La actividad volcánica de Santorini añade otro componente peligroso a una situación ya explosiva. Este volcán antiguo, cuya erupción catastrófica destruyó la civilización minoica, ahora muestra señales de despertar. Las mediciones satelitales muestran que la superficie de la isla se ha elevado 14 centímetros durante los últimos 3 meses, un indicador sin precedentes para esta región. El escenario más pesimista, desarrollado por un grupo internacional de científicos, sugiere posible activación en cascada de fallas desde el mar Egeo hasta Anatolia, con una secuencia de terremotos de magnitud 7 a 8.
En este escenario, no solo Grecia y Turquía sufrirían, sino también Chipre, el sur de Italia e incluso la costa del norte de África. Pero eso no es todo. Particularmente alarmante es el hecho de que a principios de 2025, los residentes de las áreas costeras de Turquía notaron un fenómeno extraño. El mar comenzó a retirarse unos 300 metros completos. Los científicos explicaron esto como elevación de placas tectónicas, que es una señal seria sobre posibles cambios en la estructura submarina. ¿Qué pasa con Rusia? ¿Pueden las réplicas del terremoto turco alcanzar las costas rusas? Alexei Savyalov, jefe del Laboratorio de Peligro Sísmico en el Instituto de Física de la Tierra de la Academia Rusa de Ciencias, declara: el sur no está amenazado por réplicas. Si eventos sísmicos se registran en el sur de Rusia en el futuro cercano, muy probablemente serán eventos no relacionados con el terremoto turco. Mientras tanto, el Mediterráneo y los mares Negros también están ubicados en la zona de colisión de las placas litosféricas africana y euroasiática, creando estrés adicional en la corteza terrestre. Sin embargo, por ahora en Rusia, los terremotos ocurren más frecuentemente en las Kuriles, Kamchatka, Sajalín, la región de Baikal y el Cáucaso. Olga Pavlenko, jefa del Laboratorio de Sismología de Ingeniería en el Instituto de Física de la Tierra, llama a la actividad sísmica actual en Turquía anómala. Según ella, lo que ahora se observa en el área de la falla Anatolia del Norte va más allá de los escenarios estándar. 184 réplicas en 24 horas es un indicador demasiado alto. Para entender la escala de lo que está pasando, es suficiente mirar la historia geológica de la región. Según los sismólogos, la velocidad de desplazamiento de la placa Anatolia relativa a la placa euroasiática es 25 milímetros por año, invisible al ojo, pero suficiente para acumular estrés colosal en la corteza terrestre. Las estadísticas de terremotos en la región hacen temblar incluso a investigadores experimentados. Durante los últimos 4.000 años, más de 300 terremotos destructivos ocurrieron en el Mar de Mármara. Al menos 40 de ellos causaron tsunamis cuyos rastros se descubren incluso después de milenios. Turquía, con 8.500 kilómetros de costa, ha experimentado más de 90 tsunamis durante los últimos 3.000 años, muchos de los cuales ocurrieron precisamente en la región del Mar de Mármara. Los científicos también advierten que la tercera ciudad más grande del país, la ciudad turística de Izmir, ahora enfrenta el mayor riesgo. Según los cálculos, la probabilidad de un terremoto destructivo por encima de magnitud 7 en los próximos 10 años es 62%. Para comparación, este indicador es más alto que el similar para Tokio, una ciudad tradicionalmente considerada una de las megaciudades más sísmicamente peligrosas del planeta. Datos impactantes vienen de un grupo de investigación internacional que estudió muestras de suelo de 120 metros de profundidad bajo el Mar de Mármara. Descubrieron que durante los últimos 50.000 años la región experimentó 35 megaterremotos por encima de magnitud 7. Sin embargo, recientemente la frecuencia de terremotos catastróficos ha aumentado varias veces, indicando aceleración de procesos tectónicos. El especialista en actividad volcánica turca, profesor Gulen, añade otro factor alarmante. La actividad sísmica en el área del Mar de Mármara está conectada a procesos magmáticos profundos. Las mediciones mostraron que el magma está ubicado a 7 a 12 kilómetros de profundidad, significativamente más cerca de la superficie que hace 10 años, cuando este indicador era de 15 a 20 kilómetros. Notablemente, el número de microterremotos en el área de Estambul ha aumentado en 237% durante los últimos 5 años. Diariamente, los sismógrafos registran hasta 40 a 50 de tales eventos, imperceptibles para las personas, pero indicando actividad creciente de fallas. En el trasfondo de estos datos alarmantes, el desarrollo de construcción floreciente de Estambul se ve especialmente contrastante. Durante los últimos 20 años, el área construida de la ciudad casi se ha duplicado. Además, el 43% de nuevos edificios fueron erigidos en zonas de alto riesgo sísmico. Al mismo tiempo, solo el 17% de estructuras cumple con los estándares modernos adoptados después de la catástrofe de 1999.
Como nota un ingeniero de construcción turco, cada nuevo edificio de gran altura en Estambul no es solo un logro arquitectónico, sino también un experimento geológico cuyo resultado solo aprenderemos durante el próximo terremoto fuerte. Según sus estimaciones, el 60% de edificios existentes de más de 40 años no resistirán temblores subterráneos por encima de magnitud 6. Para millones de turistas planeando vacaciones en Turquía, surge una pregunta natural. ¿Qué tan seguros son los famosos resorts? Según las evaluaciones de expertos rusos, los populares resorts mediterráneos, Antalya, Said, Kemer, Belek y Alanya están actualmente en una zona sísmica relativamente más calmada que Estambul. Las estadísticas de reservas no mienten. Turquía permanece como el destino más popular entre los turistas rusos. Según la Unión Rusa de Operadores Turísticos, Turquía tomó el primer lugar para las vacaciones de mayo de 2025. Interesantemente, incluso después del terremoto reciente, no se observa cancelación masiva de viajes a Estambul. Los geofísicos suenan alarmas mientras los turistas continúan planeando vacaciones como si nada hubiera pasado. Tal vez este es un ejemplo clásico de efecto psicológico, la tendencia de las personas a subestimar la probabilidad de que eventos negativos los afecten personalmente. Para el negocio hotelero de Turquía, esta situación crea un dilema complejo. Por un lado, se necesitan inversiones a gran escala en construir seguridad sísmica. Por el otro, cualquier discusión pública de este tema podría asustar a potenciales turistas. Las compañías de seguros internacionales ya están ajustando sus modelos de riesgo y tarifas para Turquía. Según datos de compañías internacionales de reaseguros, las primas de seguros de terremoto para bienes raíces de Estambul subieron 35 a 40% después de los eventos de abril. Esto significa que todo se volverá más caro, desde los costos de construcción de nuevos hoteles hasta los precios finales de paquetes turísticos. Interesantemente, a finales de abril, justo después del terremoto de Estambul, otro terremoto de magnitud 4.9 ocurrió en la provincia de Elazig, en el este de Turquía. El epicentro estaba a 44 kilómetros de la ciudad, donde viven 298.000 personas. No llegó información sobre destrucción o víctimas, pero el hecho mismo de nuevos temblores confirma que la actividad tectónica en la región se está intensificando. Turquía y Grecia son solo dos puntos calientes en un cinturón de fuego grandioso que abarca una parte considerable de Europa. El planeta ha entrado en una nueva fase de actividad tectónica y solo podemos analizar nuevos datos de estos lugares. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete al canal.